Ya aviso. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a la clase cuya temática es la cosmovisión andina de la salud-enfermedad. Es un tema muy importante debido a que todas las culturas tienen su propia forma de ver, sentir, percibir e interpretar la realidad del mundo. Es decir, tienen su propio estilo de vida que ha sido influenciado por el desarrollo actualmente capitalista, ¿sí? Y más aún con el avance tecnológico que también ha influenciado en estas comunidades. Esto ha deteriorado la calidad de vida de la colectividad andina porque su incidencia se refleja en la destrucción de la naturaleza, en el desequilibrio de la relación hombre-naturaleza, en el quebranto de la salud colectiva y el sistema alimentario. Y es así que la sabiduría epistémica que surge en el contexto de la casa cósmica está siendo amenazada y en consecuencia se debe trabajar de manera colectiva a fin de fortalecer nuestros saberes milenarios que giran en torno a la chakra integral y al estado de salud colectiva. La convivencia comunitaria que tiene un vínculo con la naturaleza física y la mítica, es decir, la relación armónica con los apus y deidades, es una particular forma de concebir el mundo y de vivir. Y es así que desde este punto de vista, la práctica de los principios del Aini, es decir, la reciprocidad y el cambiamano, es decir, el intercambio de productos, o también conocido como Mashkarina, las armónicas relaciones sociales entre parientes ficticios y reales dan como resultado una armoniosa forma de vida conocida como el Summa Causai. Mientras que la sociedad desarrollista, pues, y tecno- tecnologizada no cuenta ni comparte estas particulares formas de vida. De ahí que viene, pues, hasta cierto punto, digamos, un problema, ¿no? Desde el punto de vista occidental hacia el análisis propio que tiene estas culturas andinas. El principio de relacionalidad que tiene una implicancia integral, toda la vivencia armónica andina se concretiza mediante las relaciones con todos los elementos de la Pachamama. Cada tiempo y espacio establecen relaciones particulares. De esta manera, pues, el estado de salud indígena no solo depende de las sabidurías médicas aplicadas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, sino que también depende de la relación con los astros, con los seres totémicos, con los elementos de la naturaleza, como por ejemplo el agua, la piedra, el fuego, el suelo, la neblina, etcétera. Es decir, también con la chacra, con los alimentos. Igual forma, el ciclo agrícola depende de una relación integral con todos los elementos de la naturaleza, como son el sol, la luna, las estrellas, los sapos, el agua, el viento y la neblina. También la cascada, los alimentos festivos, los alimentos rituales, ofrendas y otras formas culturales de evitar la presencia del chiqui. Bueno, entonces desde este punto de vista va a continuar su compañero en con la exposición. Cosmovisión andina de la salud de enfermedad, pasando por la etnofisiología callahuaya y teoría moral griega. Bueno, antes que nada, el grupo étnico callahuaya es originario de Bolivia. Estos grupos étnicos se dedicaban principalmente a la medicina herbolaria y esta teoría constituye una metáfora de la montaña con el cuerpo, es decir, que la salud y la enfermedad están en relación tanto con la madre naturaleza como con el cuerpo.
propiamente dicho. Entonces tenemos que la teoría Callaguaya está basada según el resultado de un movimiento de fluidos sin obstrucciones y la enfermedad en cambio se desarrollaba cuando este ciclo era interrumpido o existía un bloqueo o una pérdida. Para esta cultura significaba la desintegración del cuerpo que estaba causado por un desbalance de la naturaleza, donde había una ruptura en el linaje o era también un castigo por parte de los ancestros. Los fluidos de la vida, esta teoría estaban caracterizados por el aire, la sangre y la grasa. Y también pues tenían estrecha relación con los cuatro humores que son característicos de la teoría humoral griega propuesta por Hipócrates y Galeno, el cual indica esta teoría que el cuerpo está compuesto de cuatro fluidos, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, cuyo desbalance podían producir enfermedades. Ya. Respecto a la fisiología humana, tenemos que los callaguayas derivan sus conceptos de su comprensión de la relación entre lo individual, el ayllu o el linaje. El ayllu en sí era un conjunto de familias que estaban unidas por diferentes vínculos, es decir, por el linaje, por el parentesco, por las castas. Asimismo, también tenía estrecha relación con el medio ambiente en el cual vivían o se desenvolvían estas generaciones. Tenemos también que los callaguayas, en sí el ayllu estaba controlado por la tierra y este tenía un eje vertical, estaba en relación con los pisos ecológicos o mejor dicho con la naturaleza y el clima que tenía, la producción de los frutos agrícolas y las utilidades que les daba la madre naturaleza para poder subsistir. Asimismo, nos decía que el cuerpo era considerado también como un eje vertical con tres niveles, en donde el cuerpo iba a ser un sistema hidráulico con procesos de destilación, circulación y eliminación de líquidos, que operaban mediante fuerzas centrípetas, es decir, fuerzas que atraen y centrífugas que expulsan, es decir, las fuerzas como el aire que tenía relación con la naturaleza. Pásale, por favor. Ya. Asimismo, respecto al sistema cíclico de la salud, enfermedad y vida y muerte, tenemos que este sistema es una analogía entre el herbaje, que en el idioma quichua viene traduciéndose, es salud, y el derrumbe o enfermedad que sufre la montaña donde vivían los ayllus de esta etnia. Y iba a regirse en base a unos principios que son el samay o aire, o que este principio era considerado como único, el jaguar o sangre, que era el principio vital, el guira o grasa, que es un principio energético, y el ahayu o energía vital, que era una energía emocional. Respecto a la teoría humoral griega, tenemos que el manejo del fluido corporal constituía un balance interno, estaba en relación con el ambiente y la sociedad. Y respecto a la teoría callaguaya, nos decía que este constituye un movimiento centrípeto y centrífugo, es decir, ya como lo mencioné anteriormente, de las fuerzas que atraen o las que expulsan, que estaban controladas por el zonco, que en este caso, en el idioma quichua, el zonco es el corazón. Aquí tenemos una tabla que permite diferenciar estas dos teorías, tanto la teoría callaguaya como la teoría humoral griega, que esta era una teoría europea propuesta por Hipócrates y Galeno. Entonces, haciendo diferencia a estas dos teorías, tenemos que, bueno, primeramente, estas teorías ambas conciben la percepción corporal a partir de la analogía con la naturaleza, pero en cambio, la teoría callaguaya también tiene percepción con el ayllu. Asimismo, el manejo del fluido corporal en la teoría moral griega constituye un balance interno, ambiental y social, pero en cambio la teoría callaguaya, este movimiento era más bien por fuerzas centrípedas y centrífugas controladas por el zonco, el corazón. Respecto al origen conceptual de esta teoría moral, era aprendido, pero en cambio la teoría callaguaya era incorporado mediante la tradición oral y ritual. Respecto al concepto de la salud para la teoría moral griega, nos decía que este iba a ser un balance de los cuatro humores, eh, pero en cambio para la teoría callaguaya, la salud era vista mediante procesos de circulación, destilación y eliminación.
Y respecto al concepto de enfermedad, en la teoría moral griega, esta iba a constituir como que una pérdida del balance de los humores. Y en cambio, para la teoría callaguaya, este iba a ser un resultado del incremento de estas fuerzas con la madre naturaleza. Pásale, por favor, Rosita. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la etnia Tzintzuntzan de Mesoamérica y la callaguaya. Bueno, nos decía la bibliografía que ambas concibían la dualidad de los humores de frío y caliente, pero la teoría mesoamericana o Tzintzuntzan distinguía la naturaleza mecánica. En cambio, la teoría callaguaya constituía, en cambio, un proceso de concentración y disipación entre el frío y lo caliente y entre lo húmedo y lo seco. Los principios de la fisiología callaguaya se basaban en que el samay o aire era el principio único, el yaguar el principio vital, el huira o grasa el principio energético semifluido y el ajayo energía vital, la energía emocional. Eh, Una ya, preguntita, ¿esta etnia de la Callaguaya, de dónde es originaria? de Bolivia, Ya, muy bien. ¿Y la Sinsu Sutsan? es de México. Nos decía que esta iba a ser de México, de Michoacán, del distrito de Michoacán. Ya, muy bien. Continúa. Ya. Entonces, aquí igualmente tenemos una tabla que va a diferenciar ambas teorías, en donde en sí, en general, la salud, la teoría mesoamericana la concebía como un equilibrio ambiguo de lo frío y lo caliente, y mientras que la teoría callaguaya eh, decía que la salud la veía desde una dinámica equilibrada entre las fuerzas de la naturaleza, tanto las que atraen como que las que expulsan. Y asimismo, en cambio, la teoría mesoamericana clasificaba a las hierbas y a los alimentos mediante el grupo de lo frío y lo caliente, pero no las clasificaba mediante el grupo de lo seco y lo húmedo. Pero en cambio, los callaguayas sí clasificaban por lo frío y lo caliente, pero no de lo húmedo y lo seco. Pásale, por favor, Rosa. Ya. Entonces, los callaguayas y los campesinos hablan del quichua, del cuerpo como un kungit, y en cambio esta teoría se basaba en que el cuerpo era un todo, todas las enfermedades tenían que ver como un todo, en cambio la teoría humoral griega lo dividía por partes. Asimismo, tenemos la ideología callaguaya que concibe la dinámica de los fluidos corporales que se extienden a la montaña y también y que van al cuerpo y viceversa, de la montaña al cuerpo y del cuerpo a la montaña. Pásale, Rosa. Ya. Entonces, como ya lo mencioné, este grupo étnico de Bolivia se caracterizaban por la medicina herbolaria y clasificaban los padecimientos de acuerdo a lo caliente y frío y húmedo y seco. Entonces, en esta clasificación tenemos respecto a los padecimientos calientes, que estos padecimientos estaban asociados con enfermedades como altas fiebres y los músculos inflamados. Los padecimientos fríos estaban asociados con debilidad, inmovilidad y complicaciones respiratorias. En cambio, los padecimientos húmedos eran considerados las diarreas y las hemorragias. Respecto a los padecimientos secos, estaban estos asociados con síntomas como la sed. Y en cambio aquí, no, regresen, ya. En cambio aquí en el grupo de las hierbas, en las hierbas calientes tenemos, por ejemplo, que estas eran usadas como estimulantes o irritantes. Las hierbas frías eran como refrigerantes, calmantes y febrífugas, que es decir, que eran eficaces contra la fiebre. En cambio, las hierbas húmedas eran utilizadas como emenagogos, es decir, que provocaban la regla o la menstruación y estimulantes de la producción de leche materna en caso de que mujeres, pues, mujeres que no podían producir la leche. Y en cambio, en las hierbas secas son las plantas glutinosas que eran utilizadas para inmovilizar los huesos o secar heridas. Asimismo, nos decía que Bastien, que era el antropólogo que desarrolló esta teoría callaguaya, se propuso unas hipótesis
las cuales planteaba que la teoría Callaguaya era originaria y auténtica, que la teoría Callaguaya también era un producto de asimilación entre las dos tradiciones médicas y que mantiene una estructura esencialmente andina, y que la etnofisiología Callaguaya era una invención post contacto con la cultura occidental. Buenos días, doctor, compañeros. Entonces, continuando con el tema, vamos a seguir hablando acerca de la cosmovisión de los campesinos ayacuchanos. Entonces, antes que nada, referirnos a que eh, estos campesinos, y como su nombre ya lo mencioné antes, ayacuchanos, pertenecen al Perú. Entonces, pues principalmente que cómo ellos ven o cómo ellos conceptualizan a la salud. Entonces, pues ellos creen que significa una armonía perfecta de la comunidad humana, la comunidad de los dioses y la comunidad de la naturaleza. Entonces, para ellos en sí la enfermedad tiene vida. ¿Por qué? Porque se dice que vivir significa una capacidad de diálogo, pero no solo de diálogo, sino también de empatía y también de un acuerdo en sí con la comunidad o con sus hermanos. Y por tanto, pues que si son afectados, pueden producir enfermedades en conjunto para todos y afectar a la comunidad en sí. Es por ello que un desequilibrio pues va a provocar la enfermedad. La enfermedad además se acepta como una visita. Eso quiere decir que ellos tratan de convivir con la enfermedad y también dialogar permanentemente con ella. Además, podemos decir que dentro de su concepto de salud, también ellos lo refieren a actos que son vivificantes y que relacionan la reciprocidad con cada uno de los miembros de su comunidad. Por tanto, ¿qué pasa? Que cuando sucede alguna enfermedad, generalmente ellos se apegan muchísimo a la ritualidad religiosa. Entonces, pues en sí los tratamientos y prácticas curativas en las comunidades campesinas como tal de Ayacucho tienen estas expresiones permanentes con los rituales religiosos, donde necesariamente la curación o la recuperación de todos los malestares que ellos presenten se realiza mediante la comunión de toda la comunidad o la colectividad de estas personas. Cámbiale, por favor. Bien, entonces, luego de haber hablado de ello, vamos a hablar acerca de la teoría médica de los Andes de la Sierra Norte. Principalmente ellos clasifican a las enfermedades en dos tipos, mágicas y no mágicas, pero también se dice que ellos consideran al contagio como una contaminación, pero con ciertos encantos. Es por ello que se las clasifica como tal a las enfermedades, tanto en mágicas y no mágicas. Entonces, las enfermedades mágicas se dice que solo pueden ser tratadas por el curandero. Y las enfermedades no mágicas, o también se las conoce de Dios, son de competencia ya del médico occidental. Además de ello, también tenemos algunos síndromes culturales. Estos van a ser producidos por el daño de la entidad mítica y su diagnóstico se realiza utilizando el San Pedro. Bueno, el San Pedro decía que en el Perú se lo utilizaba principalmente luego, primero les hacían fumar un tabaco y luego consumirla como tal. Era como un cactus. Entonces, de ello, pues realizaban las curaciones. Entonces, em, en sí, las enfermedades de Dios, como ya lo mencioné antes, decía que no podían ser diagnosticadas con ayuda del San Pedro porque pues obviamente son producidas por un castigo de Dios. Entonces, como ejemplo, dentro de la bibliografía nos hablaba sobre las pandemias. Ellos decían que pues este castigo de Dios era un ejemplo, una pandemia, ¿no? Perdón, una epidemia. Entonces, eso en cuanto a los síndromes culturales. Ahora, pues, en cuanto a las enfermedades no sobrenaturales, estas son producidas principalmente por la envidia,
que pues ellos lo consideran de naturaleza voluntaria y el ojeo también que es involuntario, también algo que ellos llaman el chucaque o también lo podemos conceptualizar como vergüenza pública y las enfermedades de calor y frío. Entonces, dentro de esto tenemos aquí una tablita donde nos muestran los síndromes culturales andinos en los Andes septentrionales del Perú. Entonces, pues tenemos el origen, perdón, la dinámica y la clasifican el susto, la tapiadura y la llamada de sombra. Más adelante ya les voy a ir explicando cada uno de ellos, porque estos síndromes culturales son reconocidos dentro de las poblaciones de los Andes. Entonces, pues en cuanto al susto, pues su origen es de impresión violenta, también la tapiadura, en cambio, contagio por entidad mítica, y la llamada de sombra, en cambio, su origen va a venir por la intervención del malero. En la dinámica, en el caso del susto, es la pérdida de la sombra, en la tapiadura, la pérdida de la sombra de igual forma, y la llamada de sombra, intervención de entidad mítica. Como consecuencias, pues vamos a tener en el susto la intervención de entidades míticas, en la tapiadura lo mismo, y en el llamado de sombra, pérdida de sombra. Pásale, por favor, Rosita. Ya, Bueno, entonces aquí una justamente, cosita. Entonces, desde antes ya existían, ¿no es cierto?, ciertas drogas que tienen ellos alucinógenas que les atribuyen poderes, ¿sí? Una a ciertos chamanes les atribuyen para hacer diagnósticos de sus, digamos, de sus pacientes o de la persona enferma. Entonces ellos se toman y ayudan al diagnóstico, ¿sí? Ellos ven qué es lo que sucede supuestamente con esa persona. Y también lo utilizan como forma curativa, ¿sí? Es decir, que ese alucinógeno le puede ayudar a curar su enfermedad, ciertas enfermedades, ¿no? No, por supuesto, todas. Entonces, el San Pedrillo, pues lo tenemos aquí nomás en Vilcabamba y ese alucinógeno que los gringos lo están consumiendo, que dicen que es el agua de la vida, que les va a dar más años de vida, supuestamente, pero en realidad es una droga alucinógena, ¿no? Eh, son sustancias que modifican el estado de conciencia, el pensamiento, el estado de ánimo y también la percepción, ¿sí? Es por eso que es hasta cierto punto es adictiva, ¿sí? Bueno, pero los antiguos, pues nuestros ancestros lo utilizaban de esta manera, ¿sí? Como una sustancia para hacer diagnóstico o también como curativo. Ya, síganos. ajá, sí, doctor, justamente. Entonces, pues ese cactus del que les hablaba, pues sí, justamente es alucinógeno. Entonces, bueno, como ya les mencioné acerca de los síndromes culturales, tenemos cuatro clasificados dentro de este tipo de culturas. Por tanto, vamos a hablar primero de la chucadura. Esta tiene su origen en el corte de las plantas de tipo psicotrópicas, sin seguir un ritual previamente establecido. Entonces, esto generalmente eso puede suceder por descontrol de la mesa del curandero, por alguna acción dañina en algún cerro mágico, por el efecto de algunas cuevas, por huacas y también inclusive por objetos arqueológicos. ¿Qué se hace en estos casos? Pues o el tratamiento que se sigue pues es una limpia o también una chupada, como ellos lo conocen. Ahora, luego tenemos a la tapiadura. La tapiadura, en cambio, se produce por pérdida o rapto de la sombra. También puede ser producida por espíritus de gentiles que habitan las tumbas o también en las huacas. Es de mayor gravedad que la chucadura. Y en sí, vamos con el tercero, que es la yaca madura, perdón. Entonces, esta va a ser producida por la infracción de los tabús de posparto que lleva a una pérdida de calor. Y esto pues se trata con algún tipo de hierba cálida en estos casos que sucedieran, ¿no? Ahora tenemos el daño por aire. Este va a ser producido por la intervención mágica del malero sobre la víctima o sobre la sombra de la víctima, lo que lo induce al contagio.
Pero además de ello también teníamos otro daño que nos mencionaba al daño por boca. Entonces, este daño decía que era producido por la ingestión de tierra, de muerto específicamente, o también agua de los genitales. Ya. Entonces, luego vamos a ir hablando un poquito acerca de la medicina aymara. La medicina aymara también clasifica, bueno, dentro de su clasificación están enfermedades mágicas, pero aquí también ya vamos a tener otro tipo más que son naturales y también enfermedades que van y vienen, que son las epidemias que ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, en las enfermedades mágicas también nos decía que ellos las consideraban como enfermedades frías o calientes. Entonces, esto específicamente van a ser competencia de los yatiris. Más comunes en realidad dentro de estas enfermedades, lo que más se produce o lo que más se caracteriza es que hay pérdida del alma, caída del alma, rapto del alma, el aire y también hueso de chulpa y arcoíris acur. Entonces, esto es lo que compete a enfermedades mágicas. Estas, además de ello, pueden ser tratadas en sí con ritos mágicos, rituales o también con drogas. Entonces, pues como sabemos, ellos utilizan mucho alucinógenos, no solo para predecir una enfermedad, sino también para su tratamiento como tal. Ahora, las enfermedades naturales, en cambio, también son tratadas por los yatiris, pero no solo por ellos, sino que también pueden ser tratadas por lo que viene siendo médicos occidentales. Y las enfermedades que van y vienen, que son las epidemias como tal, estas van a ser competencia exclusiva ya de los médicos, ya que ellos no pueden tratarlas. Entonces, es mejor para ellos derivarlas a un médico occidental. La pérdida del alma puede estar ocasionada por la Pachamama, los espíritus de las aguas, los espíritus de las minas y por los espíritus de lugares elevados y de las sepulturas. Más adelante ya hablaremos justamente algo que compete a minas. Y pues vamos a ir viendo cómo van cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué tratamiento vamos a seguir aquí? Pues de igual forma se realizan limpias o frotación del cuerpo del enfermo y esto lo van a hacer con grasa de llama. También lo pueden hacer con plantas mágicas, con flores, con lana blanca o mediante el baño de flores. Bueno, hablando acerca un poquito de la caída del alma que les mencioné antes, puede ocurrir en algún lugar, pero específicamente ¿por qué? Porque no se realizan ofrendas pertinentes a los espíritus que habitan en ese lugar. ¿Y cómo se cura? Pues la cura es prácticamente darles ofrendas, dar una ofrenda a la tierra, el lugar donde ocurrió la caída, y se pueden utilizar muchísimas cosas. Las personas pueden llevar desde golosinas, también pueden llevar vinos, pueden llevar hierbas, pueden llevar mismo la grasa de llama, e inclusive decía que podían llevar fetos de cerdo e inciensos, todo lo que ellos consideren una ofrenda grata, por decirlo así, eh, para tal lugar. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de las enfermedades de los mineros de Angaraes o Ancabélicas, que específicamente nos referimos también a una parte del Perú. Se clasifican en sí en enfermedades de... ay, se clasifican en sí en enfermedades microbiosas, también en huiracuchas y en enfermedades del runa. Esto quiere decir, pues, el hombre del pueblo, justamente que ya lo habíamos visto con nuestros compañeros en anteriores exposiciones. Entonces, las enfermedades de los huiracuchas se encuentran, por ejemplo, la tuberculosis y la silicosis, que sabemos que son enfermedades de tipo pulmonar y pues que son muy comunes en realidad dentro de este tipo de trabajos, ¿no? La enfermedad del runa, pues que pueden ser producidas por castigos de divinidades o también de antepasados,
por transgresión de las leyes de la vida comunal, por emanaciones de la tierra o mal de aire, o por influencia de los gentiles. Las enfermedades de los runas en la mina son el mukiwaira y el cutpincha. Entonces, en lo que compete al mukiwaira se produce cuando un minero ingresa a la mina sin hacer una promesa previa o una promesa pertinente o adecuada a un personaje que ellos lo conocen como el Monkey. El Monkey es un niño que generalmente ellos lo describen como vestido de traje minero de oro y pues ellos lo consideran pues algo sagrado como tal y pues tienen que pedirle permiso para poder explotar en sí el lugar donde quieran ellos extraer los minerales, ¿no? Y también esta enfermedad se caracteriza porque ellos les dan síntomas muy parecidos a los de la varicela y pues puede producir parálisis de los miembros superiores. Más adelante mi compañero ya les va a seguir hablando acerca de esta enfermedad. Bien, doctor. Bueno, continuando con esto de lo que sería de las enfermedades de los mineros huancabélicas, tenemos que tener en cuenta, si ya lo que dijo mi compañera, de que son enfermedades que se presentan propiamente en los mineros y muchos se relacionan o ellos las justifican como un castigo de su dios, que es el Muki. En este caso tenemos, por ejemplo, la enfermedad del Cutincha, que es, por ejemplo, ellos mismos dicen que está impuesta por el Muki y son aquellos que no han respetado las promesas que han hecho a su divinidad. Por ejemplo, ya el Muki les cumplió todo lo de las riquezas que ellos estaban pidiendo, pero ellos no han cumplido su promesa, entonces les provoca en sí distintos tipos de problemas. Entre estos puede causarles accidentes, infligirles daños, incluso algunos dicen que pueden llegar a la muerte, o también pueden asociarse con síntomas como por ejemplo dolores de cabeza, sueño exagerado, vértigo, sonambulismo, incluso la disnea asociado a lo que serían las enfermedades pulmonares. Eh, se dice mucho que el cutincha se relaciona con la enfermedad de la montaña. Ahora, Pero pásame un si es por... ratito. Sí, Entonces, ahí ustedes qué han escuchado de las huacas y de sí, los justamente eso mineros. iba a hablarles ahora, que muchas enfermedades de ellos se relacionan con lo que sería al haber encontrado huacas, que son usualmente los lugares en donde han enterrado oro o donde han enterrado a personas, donde han enterrado a personas. Ya, ¿alguien más ha escuchado sobre eso? Las artes animales, como hemos venido hablando anteriormente, el cuy es muy utilizado principalmente para el diagnóstico de enfermedades, asimismo para... En cuanto a la grasa de vivo, en estos lugares es como que la llamen macanche, son de cualidad cálida y son utilizadas para la curación de heridas. En cuanto a la grasa de oso, puma y buitre, se utilizan para el dolor de garganta. La grasa de gallina es utilizada para las luxaciones. En estos lugares utilizan la pata de puma, la cual la van a usar en la magia amatoria para atrapar las sombras como tal, también como defensa del curandero y para la apropiación de riqueza. En cuanto al corazón de zorrino, se lo utiliza contra los maleficios. También mencionaba las artes católicas, en la cual íbamos a usar la cruz de Caravaca contra los hechizos, que es la de la primera foto. También la imagen de San Cipriano por su cualidad de brujo Cipriano. Este personaje se caracterizaba porque en sus inicios fue un brujo y después llegó a ser un obispo. Las imágenes de San Antonio o del Señor cautivo para la defensa. Y finalmente también se utiliza el guairuru para propiciar la suerte y la prosperidad, también para la defensa contra las envidias y la magia negativa. El guairuru como tal nos hablaba que es una especie de árbol que se encuentra principalmente en la región amazónica de América del Sur y pues las semillas de este árbol eran conocidas por su apariencia distintiva, como podemos ver en la foto, y pues principalmente se las utilizaba en las artesanías y en la joyería.
En cuanto a las artes de las plantas, estas principalmente iban a servir para las limpias y teníamos dos categorías, las cálidas y las frescas. Entre las plantas reconocidas por sus cualidades cálidas, podíamos mencionar la congona, el gualtaco, el molle, palo santo, romerillo, tabaco moro, toronjil y hierba luisa, mientras que en las plantas consideradas como frescas iban a ser reconocidas el culantrillo, el maíz, matico, lancillo, arirumba amarilla, lancetilla, monte blanco y sangurache negro. En cuanto a la ubicación de la mesa curanderil, para tener una mejor eficacia de esta había que seguir un orden previamente establecido, el cual consistía en que a la izquierda se iban a ubicar las siguientes artes: la chanta oscura, piedras gentileñas, objetos arqueológicos, sonaja sorda, colonias naturales, el agua de lagunas, alimentos cálidos, hierbas cálidas y el alcohol de caña, mientras que en la parte derecha se iban a ubicar artes como la chonta mulata, el membrillo, conchas, piedras madrigueras, hillas, sonaja clara, las colonias artificiales, el agua de manantial, los alimentos frescos, las hierbas frías, el vino blanco, las bebidas gaseosas también las incluía aquí, la miel de abeja, el azúcar, el maíz, la pata de puma, entre otros. Mientras que en el centro íbamos a ubicar la espada mayor, el diamante, el crucifijo y las imágenes de San Cipriano y San Antonio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la cosmovisión andina y la mesa curanderil. Como ya dijo la compañera, en esta mesa curanderil se va básicamente desempeñar lo que sería el curandero para quitar los maleficios que han sido dados a un miembro de la comunidad. Y aquí se va a plasmar el concepto andino del espacio-tiempo y la numerología simbólica. Entonces, aquí yo les voy a explicar un poco de la cosmovisión andina acerca de los números, comenzando con el número 2. Aquí básicamente se representa el dualismo andino, es decir, por ejemplo, el infierno, el cielo, la tierra, el cielo, el agua, el fuego, arriba, abajo. Todo esto que vendría a ser como antónimos. Tenemos más ejemplos como el día, la noche, la luna y el sol, la debilidad y la fuerza, que vendrían a ser parte de sus ritos y de la población andina. El número 3 en estas poblaciones es muy respetado. Por ejemplo, el número 3 vendría a representar las funciones del curandero que se derivan en curar, ver y propiciar la suerte de su comunidad. También con respecto al curandero, también los actos rituales que éste genera. Por ejemplo, menciona a un integrante que esté pasando por un proceso de enfermedad, que dé 3 vueltas en la laguna y que esto servirá para que mejore, o 3 vueltas en la limpieza, o como la compañera ya lo mencioné, que se conoce coloquialmente también como chupadas, o 3 saltos de florecimiento, que básicamente sería una fiesta para agradecer a la madre tierra por todas las flores y frutos que ésta ofrece. También el número 3 representa el ordenamiento social que el pueblo andino puede tener, ya sea jefe, el segundo y el tercero, derecha, centro y izquierda, o también representado esto que sería lo más común que hemos conocido, que sería el rico, el grande y el pequeño. Y también representan los artes que mencionó la compañera, que se utilizan sobre todo en la mesa curanderil, las conchas, las hierbas mágicas y la vara de chonta, que sirve para ahuyentar los espíritus malos. ¿Puedes pasarle? Ya, continuando con el número 4, aquí encontramos el arte principalmente de la religión católica, que sería una cruz andina, 4 costillas del cactus, 4 limpias que les mencioné. También el número 5, que básicamente aquí lo que resaltaba es que mencionaba 5 huevos cósmicos. Aquí básicamente esta ideología proviene de la civilización hindú. Así que es muy interesante saber cómo de un pueblo hindú vino también esa cosmología
arraigarse con la cosmología andina. O también tenemos los 5 días de peregrinaje que realizan los pueblos andinos para celebrar a sus dioses. También el número 6 representa los 4 ejes del nadir y del cenit, que básicamente serían norte, sur, este y oeste. Y el número 7, por último, tendríamos las 7 direcciones del espacio, las 7 puertas del mundo y los 7 vientos de San Pedro, que básicamente todos estos vendrían a ser como cánticos o rezos que se realizan 7 veces. El dualismo andino, también como les mencioné, el número 2 es muy representado y como les mencioné, este representa el bien y el mal, por así decirlo. Y está representado perfectamente en la mesa curanderil. Por ejemplo, como dijo la compañera, en la mesa curanderil vamos a tener las hierbas frías y las hierbas cálidas. También tenemos aquí las hierbas no cultivadas y las cultivadas. Las no cultivadas tendríamos el tabaco de linga, el hualtaco, las uringas, y en las cultivadas tendríamos las rosas blancas, claveles blancos, caña de azúcar, lima dulce, limón dulce. Y como ya lo mencionaron, en la mesa curanderil andina vamos a encontrar lo que sería la izquierda y la derecha. En la izquierda se va a colocar todo lo que serían los encantos, lo pagano, la comida cáliga, el sonido sordo, la defensa. En cambio, en el lado derecho se va a colocar lo que serían lo cultivado, lo cristiano, lo español, comida fresca, el sonido claro y también el florecimiento. Ya, pásale, por favor. Ya, entonces, ¿cuáles son los ritos terapéuticos que desempeña lo que sería el médico, el chamán de esta comunidad andina para alejar los malos pensamientos, la enfermedad, todo de su pueblo? Los ritos terapéuticos que se practican en estas comunidades, en estas zonas, van a ser 8. Comenzando primeramente con lo que serían las ofrendas. Las ofrendas básicamente son los pagos que representan una compra o una deuda. Esto se va a generar entre el hombre, es decir, el médico, el chamán, y con las deidades o entidades míticas. Es decir, estas entidades míticas son las que les brindan poder a los chamanes para que de alguna u otra manera, a través de esta fuerza que le es otorgada a este chamán, pueda eliminar a la fuerza malvada que tiene al miembro de su comunidad. Entonces, las ofrendas se pueden catalogar de acuerdo a la siguiente clasificación, que sería ofrendas propiciatorias que se utilizan para amansar o endulzar a los encantos y son de naturaleza fresca. Las ofrendas expiatorias, que son usadas para amansar a los espíritus para conjugar los efectos negativos que estos tienen. Las ofrendas de sustitución son las compensaciones de entidades míticas a cambio de la devolución de la sombra, y las ofrendas de augurio, que se utilizan para propiciar la suerte, el prestigio y el amor. Puedes seguir. Ya. Seguidamente tenemos la shulada. La shulada básicamente es una ceremonia de neutralización del poder cálido de objetos y lugares, y se realiza mediante la aspersión de ingredientes de cualidad fresca. La shulada se practica habitualmente para librar las energías residuales de una habitación o de un maestro difunto. Lo siguiente vendría a ser la citación. La citación es el acto de llamar por su nombre, es decir, evocar a un encanto o ya sea a una persona. El nombre es la energía o el poder de un lugar, encanto o persona. También se utiliza para citar a la sombra, y también la citación se efectúa mediante un conjunto de fórmulas rituales llamadas tarjetas o también tarjos. Ya, también tenemos lo que sería el florecimiento, que como les mencioné, esta fiesta se realiza para agradecer
a la madre tierra por todos los frutos y las flores que han sido cosechadas ese año, y también la población andina aprovecha esta fiesta para realizarse un tipo de limpias, pero que, como ya lo veremos más adelante, esta se diferencia un poco. En el florecimiento básicamente se utilizan solo lo que sería la frotación de flores que se han cosechado a base de esa misma fiesta, y representa ampliamente lo que sería la derecha andina. También tenemos la succión curanderil, que básicamente está donde el médico, el chamán, va a extraer el contagio de forma visible o ya sea de una forma real o simbólica. Y esto básicamente, el acto básicamente en qué consiste esto, es que el chamán va a succionar con su boca, es como un vehículo para el desplazamiento del mal. Y aquí básicamente utiliza mucho lo que sería el humo del tabaco para hacer de una forma más simbólica como el chamán va a succionar el mal de la persona que está pasando por un proceso de enfermedad. También al final vuelve. Ya, también al final de la succión curanderil va a haber la que sería la fijación del contagio, y que esto se realiza con más tabaco, pero esto ya sería de una forma sólida de la boca. Ya, ahora sí. Ya, luego tenemos lo que sería la shingada, la cingada, perdón. Este es el acto igualmente, pero de sorber, pero por las fosas nasales, el tabaco macerado en alcohol. La cingada parece provenir del vocablo quechua que significa senca, que sería nariz, y chuncay, que significaría sorber por fuerza un líquido. La finalidad de la chingada va a ser fortalecer a la persona contra entidades malévolas, con entidades malignas, propiciar la salud y la fortuna del paciente, que sería en este caso, y potenciar las acciones de San Pedro. Luego tenemos la limpia, la sobada o la chupada, como estas comunidades estas comunidades indígenas lo catalogan a este acto, que básicamente aquí es utilizado para lograr la liberación de los contagios o para el traslado de un ente inmaterial de los artes que ya se explicó. Entonces, la limpiada se realiza en 3 fases, las cuales tienen que ser la frotación. Básicamente aquí se utilizan los artes, y aquí se utilizan los artes vegetales, artes de las plantas, donde se van a ahuyentar a los espíritus malignos. Luego, la segunda fase sería el despacho. Aquí consiste en dar golpes en el suelo con una vara, especialmente la vara de la chonta o las espadas, o el corte del aire con una espada, con la finalidad de propiciar la huida del contagio. Aquí lo que también mencionaba es que se realizaba con una espada el corte del aire, pero en forma de cruces, para también aumentar lo que serían los artes católicos. Y la última fase sería el desenredo, que básicamente aquí ya se deshacen de los impedimentos del individuo de individuos y brujos. Básicamente esto ya es más simbólico, que representa romper las cadenas que tenían atado a la persona de esta entidad maligna. Y los objetos más usados en el rito de la limpia, como mencionamos, son los artes, que aquí se utilizan las huacas, la cruz, la espada, el huevo y el alumbre. Y por último, y también tenemos lo que sería el diagnóstico por el cuy, que recordamos que este cuy tiene bastante prevalencia en la comunidad andina, y básicamente lo que se hace es la frotación de este animal. Cuando ya se termina la frotación del mismo, el chamán va a tomar con su pulgar izquierdo, la uña de su pulgar izquierdo, y va a abrir al cuy. Básicamente va a abrir su cavidad abdominal con el fin de sacar las vísceras, y ya una vez haya sacado las vísceras, examinará qué parte del cuy está, por ejemplo, digamos que
hígado del cuy se torna negro es porque la persona estaba mal, tenía una enfermedad hepática y así respectivamente con cada órgano que esté afectado el cuy. Y al final de todo este rito van a llevar el cuerpo del cuy y lo van a entregar a una laguna o también lo pueden quemar. Ya, sigue. Ya, y por último tendríamos lo que sería el rito de la sombra, que sería un conjunto de operaciones rituales ejecutadas para reintroducir en el cuerpo la sombra que se había separado como consecuencia de un susto. Básicamente la sombra lo que representa en este caso sería la alma de este individuo. Entonces, ¿cuáles son los ritos para que se realiza este acto? Para que vuelva la sombra al cuerpo de este individuo, va a ser mediante ceremonias preparatorias, mediante los pagos, que básicamente serían quemar ofrendas, diagnóstico por medio de una visión reveladora de la planta que se manifiesta como persona. Básicamente aquí nos decía que el chamán va va a consumir plantas alucinógenas, las cuales van a realizar una visión y en esta visión le indican al chamán qué es lo que cuáles son las acciones a realizar. También tenemos la intervención ritual del maestro, que representa una lucha ritual con el espíritu, la llegada de la sombra en una forma de luciérnaga y la fijación de la sombra en una prenda que pertenezca al enfermo. Y por último, una ofrenda sustitutiva de la sombra, que en este caso sería el cuy. Ya, buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, tenemos que en el departamento del Cusco, en Vitcos, en Perú, existen unas ruinas arqueológicas de Ñusta Hispana, o también denominada como la Gran Roca Blanca. Aquí las lagunas, los incas creen que estas lagunas curan porque las aguas de estas son vírgenes y ellos asocian a la virginidad con una conceptualización de lo salvaje, de lo despoblado, también de lo no contaminado por la presencia humana o por las obras del hombre. Aquí se van a realizar baños rituales que van a constituir a un conjunto de ritos que son oficiados para bañar a estos pacientes que sufren de alguna enfermedad en estas lagunas. Ya. También tenemos sobre la mesada que ya habían mencionado anteriormente mis compañeros, la cual constituye una sesión comunitaria, la cual es realizada por el curandero. Aquí esta se realiza por razones terapéuticas, propiciatorias y también adivinatorias. El centro y el corazón de esta mesada va a constituir la experiencia visionaria del curandero. El corazón de la mesada va a corresponder a la cabeza o la corona del San Pedro, como ya lo habían mencionado, que es un cactus. Estas ceremonias terapéuticas van a ser como consecuencia de la visión y también van a formar parte de la terapia que este San Pedro dicta en sueños al maestro. Las personas que van a participar en esta mesada buscan una terapia que les ayude a resolver sus problemas clínicos y también que les ayude a encontrar el origen de su enfermedad. La respuesta que tiene el maestro de maestros o el San Pedro es terapéutica por sí misma, porque esta les brinda seguridad sobre el equilibrio entre lo visible y también entre lo invisible, es decir, entre el cuerpo y la sombra, entre este mundo y también el mundo de los encantos. Y si es que hay una alteración en estos, se produce la enfermedad. También el desarrollo de esta mesada generalmente va a ser nocturno. En la cosmogonía andina, el valor de este simbólico del tiempo y el espacio va a ser importante el tiempo nocturno, pues es la noche. En la noche es cuando la sombra se va a separar del cuerpo y viaja. La noche y la oscuridad preceden al día, también al nacimiento del sol e incluso a la manifestación del mundo. Por ello, la noche es considerada como el tiempo del mito y del
Aquí la intervención sobre aquellas fuerzas físicas va a significar influir en el desarrollo de las cosas, y esto también se puede hacer con mayor facilidad cuando el mundo visible desaparece y se abren las puertas del acceso al otro mundo. Este viaje nocturno se realiza cuando el curandero utiliza estos alucinógenos, y este es un viaje hacia los orígenes del ser humano, del mundo y del universo. Y la llegada del nuevo día al final de la noche es sagrada en los ritos, pues equivale a una manifestación de un mundo nuevo que ha sido renovado por el contacto con el origen. También la mesada tiene algunas funciones, las cuales son ver y reconocer las causas de las enfermedades, de las desgracias y de los fracasos. De ver y reconocer los remedios materiales y terapéuticos, también de ver lugares, de ver personas, hechos lejanos en el espacio y en el tiempo, e incluso acontecimientos futuros, así también como objetos escondidos o que han sido hurtados. También otra función es alejar los contagios y las envidias mediante ritos, mediante talismanes para favorecer la suerte y la fecundidad y la salud. También existen aquellos ritos que son propiciatorios, los cuales a tener el Mamayaku y el rito del gentil de invierno. El término Mamayaku va a derivar del quechua, que significa mama, que significa madre, y yaku, que significa agua. Esto quiere decir fuente o manantial de agua que nunca se seca. Y la fuente o puquial del quichua, que viene del quichua puquio, representa un punto de comunicación entre este mundo y el otro mundo. El curadero va a actuar sobre todo para propiciar la lluvia, es decir, se va a adueñar de la esencia o de la madre de las aguas. Este rito va a ser llevado en un momento crítico en el ciclo estacional, es decir, al momento del pasaje entre la temporada seca del verano y la temporada de lluvias del invierno serrano. También se va a ofrecer aquí como ofrenda de compensación un cuy, el cual se lo va a arrojar a las aguas. Este cuy es un cuy negro, ya, porque en la creencia de estos es que el encanto tutelar va a agarrar y devorar el cuy. Entonces, este se va a distraer y les va a dar tiempo para poder extraer el mamoyacu sin peligros. También tenemos el rito del gentil de invierno. Esta consiste en una ceremonia en la cual se va a caracterizar porque se utilizan calaveras que son halladas en antiguas cuevas sepulcrales, ya que ellos consideran al cráneo la parte que es más representativa del esqueleto y que se cree que éste contiene la sombra del difunto. Este rito también va a tener como finalidad propiciar las lluvias en un momento de crisis estacional, al comienzo de la temporada de las lluvias. Las calaveras que se utilizan son una calavera amarilla, la cual se asocia al gentil de invierno y también de la lluvia. En cambio, la calavera blanca se asocia al gentil de verano o de sequía. También se menciona aquí que el nombre Illapa que se da a las momias es por la creencia que existe en la relación entre la muerte y la calidad de las lluvias. La Illapa es considerado el dios del trueno y de la lluvia y se le veneraba en tiempos de sequía. También tenemos el modelo biomédico occidental y el modelo andino de la salud y de la enfermedad. El modelo biomédico tiene una visión de la enfermedad de naturaleza reduccionista, es decir, que aborda la complejidad de fenómenos biológicos y patológicos, descomponiéndolos en sus componentes más simples para poder realizar su análisis y también su comprensión. En cambio, en la visión andina, la enfermedad es más holística. El concepto biomédico occidental, aquí la salud va a ser antropocéntrico, es decir, que va a situar al ser humano como una medida y centro de todas las cosas, mientras que en la visión andina es más agrocosmocéntrico. La relación entre el médico y el paciente en el modelo occidental va a ser fría y asimétrica, mientras que en la visión andina es de una gran intensidad y también de calidez. La fe del paciente en el sistema biomédico es baja, mientras que la confianza y la fe que el paciente andino deposita en el maestro curandero va a ser intensa.
También aquí el paradigma del modelo médico occidental es el hombre-máquina, mientras que en el modelo andino es el cosmos. La muerte también no está presente en el modelo biomédico occidental. Este lo va a evitar y lo va a considerar como un sinónimo de fracaso, mientras que en el modelo biomédico este no evita la muerte ni su concepto. En el modelo occidental también la curación, el concepto de curación es limitado, mientras que en el modelo andino concibe a la espiritualidad como un aspecto invisible que une a un todo. Y la relación mente-cuerpo va a también estar separada en el modelo occidental y en el modelo andino va a estar unida. E incluso el modelo andino se preocupa por la curación de la sombra. También la actitud hacia la enfermedad, aquí en el modelo occidental es tener la enfermedad, mientras que en el modelo andino va a constituir estar enfermo. La enfermedad en el modelo occidental es una abstracción, mientras que en el modelo andino la enfermedad es parte de la vida, con lo cual se aprende a convivir. En el tratamiento en el modelo occidental es de una naturaleza no curativa, mientras que en el modelo andino este es curativo, incluyendo a toda la comunidad natural. Y el concepto en salud en el modelo occidental va a ser la ausencia de la enfermedad y el bienestar psíquico y social, mientras que en la concepción andina la salud es un estado vivificante de máxima vitalidad. Los esquemas terapéuticos en la medicina occidental también tienden a la homogeneización y a la globalización del tratamiento, mientras que en el modelo andino va a ser una multiplicidad ilimitada de tratamientos y está adaptada a cada situación y a cada paciente. Y aquí se encuentra una tabla con las diferencias entre el modelo biomédico occidental y el modelo andino de salud que ya había hablado anteriormente. Y eso es todo en cuanto a nuestra exposición, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy importante, ¿no es cierto?, este análisis sobre la cultura andina. ¿Qué nos dice Dayana Ordóñez? ¿Qué es la cultura andina? Pues bueno, la cultura andina vendría a ser como que todas las creencias que tiene en sí varios lugares de lo que es la región andina, como nos explicaban también de Perú, también habían otras de México y así. Ya, Vicente Toledo, ¿qué nos dice usted? Bueno, relacionando también cómo cada uno cumple sus costumbres, tradiciones, doctrinas, sus maneras de creer, la manera en cómo se distribuyen en su cultura para tomar en referencia también lo que nos hablaba, me pareció importante lo que dijo Freddy sobre doctrinas hindús, en lo que ahorita está en la parte andina y como usted también lo explicó que prácticamente ahora se va relacionando la parte andina con la parte occidental, la medicina. Ya, muy bien. Entonces, por lo general, andino se refiere a toda la parte alta, ¿no es cierto?, de Sudamérica, pero actualmente se lo está incluyendo ya también la parte alta de Norteamérica, sería, ¿no es cierto? Es por eso que también se incluye a la cultura azteca. Ya, entonces, ¿cuál sería la principal, así en términos generales, la principal creencia sobre la medicina Joel Cuenca? Perdón, Doc, estoy con interferencias del internet. No sé si me puede repetir la pregunta. Ya. Ya, en términos generales, ¿cuál es el principal, las generalidades en cuanto a la medicina, en cuanto a la salud sobre la cultura andina? Y la medicina en lo que es la cultura andina tiene sus propias características y estas podían reflejar cosmovisión, una conexión más con lo que ellos se conectan más con lo que es la naturaleza, tradiciones ancestrales.
y así en estos pueblos que habitan en la región andina de América. Ya, muy bien. A ver, Ivana Michelle, ¿qué no opinas sobre... Hablaban mucho de los gentiles. Qué es un gentil para usted o para la cultura andina? Ya, bueno, en terminología de, pues, de los Andes, un gentil se refería a la persona que no era, que no pertenecía a esa, como que esa categoría a esa cultura. Entonces, es aquí como cuando se dicen que es criollo, el otro es montubio, o sea, se les decía gentiles a los que no pertenecían a la categoría de los indígenas. O sea, eran como extranjeros, por decirlo así, a términos Ya, más. ya, si bien es cierto, ese término apareció desde antes en época de la Biblia, ¿no? Antes de Cristo, donde les decían a los que no eran judíos, ¿no? Entonces era un gentil. Bueno, entonces, pero en la cultura andina, acá más se refiere a seres extraordinarios, seres, también a lo que dijo Michelle, ¿no? También a ese, pero en sí es un ser supremo, un ser superpoderoso, un ser que se asocia con la naturaleza, con los fenómenos naturales, con los animales, con las plantas y que es un ser superpoderoso. ¿Sí? A eso más se refiere también cuando hablamos de un gentil. Aquí en Loja incluso hablan de gentiles a unas personas gigantes, ¿sí? Que ha habido supuestamente un asentamiento acá por Changaimina, me parece que hay un lugar, el lugar exacto no me acuerdo, pero ahí han existido personas, han encontrado, mejor dicho, han encontrado huesos demasiado grandes, ¿sí? Eh, Pertenecientes supuestamente a personas gigantes. Entonces, pero esos huesos son pocas muestras que han encontrado y ya se las han llevado de acá, que son cráneos muy grandes, que hay fémures muy grandes, costillas. Entonces, bueno, eso es un mito en ese lugar donde habría que investigar un poco más. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta o algo más que tengan que decir? Si no, ahí quedarían.